¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenos días a todos. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto poder estar aquí de nuevo contigo en esta transmisión del programa ABC del Evangelio o Evangelio ABC. Es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam y pues ya lo sabes, este programa está pensado de manera que puedan todas aquellas personas que están comenzando en el Evangelio poder tener bases sólidas de aquello en lo cual hemos creído, que es la vida, el propósito, la resurrección y la salvación de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, Dios hecho hombre que vino a redimirnos a ti y a mí. No te da gusto eso, pero como no nos podemos quedar nada más con el simple hecho de sabernos salvos, tenemos que aprender, porque el Señor espera eso, que crezcamos no solo en fe, sino también en entendimiento, como dice su propia palabra. Así es que hoy vamos a responder una pregunta que nos han hecho pues varias veces, ¿verdad? No solo en esta semana, a lo largo de nuestro caminar en Cristo, a lo largo de nuestro mover como ministros, nos han hecho esta pregunta varias veces. ¿Cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia y cómo se conectan? ¿Por qué? Y tienen razón quienes preguntan, porque de repente por ahí hay una rama, una corriente cristiana que se autodenominan neotestamentarios. Hay algunos que les dan más peso al Antiguo Testamento. Me han preguntado, como decía hace un minuto, un sinnúmero de veces, cuál es el que tiene más peso, si el nuevo porque ya aparece el Señor Jesús, o el antiguo como dice la tradición judía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí hay una relación, de hecho hay muchas relaciones, se interrelaciona el Antiguo y el Nuevo Testamento y su conexión pues desde luego es una sola. Ahorita lo vamos a tratar de hacer muy simple, sintetizado. Repito, este no es un programa de profundidad de la palabra, este es un programa para dar nuestros primeros pasos o para recordarlos a aquellos que ya tienen bastante tiempo. Así es que si tienen dudas o preguntas, por favor contáctenos en nuestras redes sociales. Ahí en los comentarios pueden dejarnos sus preguntas si estás viendo nuestro video en el canal de YouTube. O si lo estás haciendo a través de nuestras redes sociales, puedes dejarnos ahí mismo también el mensaje. Bueno, ¿cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia y cómo se conectan? Para empezar, el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos partes distintas de la Biblia, que quede muy claro. La Biblia es la palabra de Dios y la tenemos dividida por un periodo de 400 años. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Para empezar, este periodo de división donde Dios calla durante mucho tiempo no es exacto. Se calcula más que nada por los hechos históricos que acontecieron ahí entre ambos testamentos. ¿Por qué se le da el nombre de testamento? Bueno, es muy común que se le dé este título porque se le da la atribución de un documento legal, pero en realidad también podrías llamarlo los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, que a mi entender y por el sentido de cómo está escrita la Biblia es lo más correcto, pero bueno, también Antiguo y Nuevo Testamento está muy bien, no tiene problema. En el Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros que se centran en la historia del pueblo judío, en las leyes y en las profecías. El Nuevo Testamento, por otro lado, se compone de 6 libros y 21 cartas que se centran en la vida y enseñanzas de Jesucristo, la formación de la iglesia y el cumplimiento de estas profecías. Aunque son dos partes distintas, vuelvo a repetir, es un solo libro, es una sola idea, es solo una palabra de Dios, pero está en dos partes. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. El Nuevo Testamento se considera una continuación del Antiguo, ya que muchas de las profecías y enseñanzas del Antiguo se cumplen en el Nuevo Testamento. Mira, te doy un ejemplo. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento, todos sabemos que es Jesucristo, y aparece en el Nuevo Testamento. Es decir, promesa en el Antiguo, cumplimiento en el Nuevo.
Trata de ver la Biblia de esta manera y vas a ver cómo es muy fácil relacionar. Por ejemplo, el profeta Isaías predijo su nacimiento en varias citas. Vamos a leer solo dos. Isaías 7:14, que es una de las más conocidas. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Isaías 9:16 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento da fe de que el Salvador vendrá. Él lo dice de esta manera en el capítulo 5, verso 2, que lleva el libro de su nombre. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La relación entre el Antiguo y el Nuevo. Bueno, la mayor relación es que el Antiguo Testamento predice acontecimientos que en el Nuevo Testamento vemos hacerse realidad. Obviamente, la profecía más específica y contundente es el nacimiento de Jesús y su propósito. El libro de Isaías conecta esta gran verdad, sobre todo en el capítulo 53. Parecería que nos está narrando algo que está viendo con sus ojos, y desde luego, como vidente de Dios, es posible que así hubiera sido. Pero, ¿cómo explicártelo? Parece la narrativa de un noticiero cuando te están describiendo en vivo un acontecimiento. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engañado a nadie con su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, verso del 7 al 10. Esta profecía del Antiguo Testamento del Mesías no es única, no es privativa nada más de Isaías, como vimos hace un momento, también Miqueas lo menciona. Déjame leer otra de Isaías acerca del Mesías. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y de los esputos. Wow. Aquí está una narración en primera persona que parecería que Jesús en su momento hubiera hablado cuando fue aprendido, cuando fue golpeado, cuando fue injustamente juzgado. Dice Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¡Wow! Fíjate que esta profecía de Zacarías no se ha cumplido aún. Sigue siendo una profecía sobre el Mesías, pero aquí ya está hablando del momento de su venida y reconocimiento delante de todas las naciones. Hablemos un poquito de su muerte y resurrección. La información provista por Isaías en los capítulos 50 y 53 es confirmada en tiempo real y documentada en el Evangelio de Marcos. Mira cómo lo registra Marcos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y lo sacaron para crucificarle. Marcos 15, verso 16 al 20.
La interconexión. Así, solo con estos pocos versículos que hemos mencionado hace un momento, al leer el Antiguo Testamento vemos la predicción del acercamiento de Dios al hombre de una forma muy personal, porque entendía que la ley no era capaz de ofrecer redención, era necesaria la gracia. Es por eso que el Nuevo Testamento nos trae el cumplimiento de las profecías del Antiguo en la persona de Jesús. El Nuevo Testamento, hay en este documento, en este pacto, en esta narración de las vivencias de la vida y obra de Jesús, vemos la gracia que necesitábamos, no nada más la ley, sino ese favor no merecido que necesitábamos para sentirnos verdaderamente atraídos a su presencia, a nuestra verdadera naturaleza, que no tiene nada que ver a veces con lo que tú y yo deseamos. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la interconexión, es Jesús. Todo lo que está escrito en su palabra, como dijo el Salmo, ¿verdad? 119, 160, es verdad. Todo. Así es que en el Antiguo podemos ver, aunque se trata de la narración del pueblo de Israel, una prefiguración o una simbología de aquellos que habríamos de creer. Muchas cosas de las que le acontecen al antiguo Israel nos acontecen a nosotros. Muchas cosas en las que se hallan faltos en el pueblo de Israel de ese tiempo, nos hallamos faltos tú y yo. Y qué decir de la sociedad. Necesitamos saber la ley. El Señor Jesús no dijo que venía a quitarla, dijo que Él venía a cumplirla. Y la única manera de poder tener, digamos, un acceso no determinado por tantas normas que parecerían imposibles de cumplirse, era que Jesús mismo viniera a cumplirla, que Dios mismo tomara carne y viniera a cumplirlas. Podría hablar de muchas otras cosas, pero esta es la interconexión más profunda, más fuerte, más evidente de estos dos documentos, de estos dos o estas dos colecciones de libros y cartas que han sido puestas en nuestras manos. Hoy las tenemos hasta en programas de computadora, en aplicaciones de teléfono, pero imagínate todo el esfuerzo. Aquí en la Sociedad Bíblica de México hay una exposición acerca de la historia de cómo se preservó la Biblia ahí en sus instalaciones, que a veces necesitamos ir y presenciar, documentarnos, porque a veces, como lo tenemos muy fácil hoy día, ignoramos cuál fue el trabajo, cuál fue el esfuerzo y sobre todo cuál fue la sangre y las vidas que se derramaron para que tú y yo pudiéramos tener esto en nuestras manos. Yo espero que lo valoremos y que puedas ver a partir de esta enseñanza con nuevos ojos el contenido de tu Biblia. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Israel Chapa y fue un gusto poder estar contigo en una transmisión más de Evangelio ABC. Dios te bendiga. Muy buen día.